corazón de toda influencia mundana. Elevas tú mi corazón al tierno Padre Celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti. Dulce oración, dulce oración, dulce oración al trono excelso de bondad. Tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Por fe espero recibir la gran divina bendición, y siempre a mí, Señor, servir por tu virtud. Dulce oración, dulce oración, dulce oración, que aliento y gozo al alma das en esta tierra de aflicción. Consuelo siempre me serás hasta el momento en que veré las puertas francas de Sion. Entonces me despediré feliz de ti. Dulce oración. Dios les bendiga, hermanos. Gracias damos al Señor por este día que nos permite poder hablar de la palabra del Señor. Así que espero que estén bien ahí en sus hogares, donde estén, y que podamos hoy aprender lo que la palabra de Dios nos va a decir. Vamos a ir al libro de San Mateo, capítulo 11, versículo 29. San Mateo 11, 29. Dice la palabra del Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si vemos ahí, hermanos, hay algo bien importante que vamos a tocar hoy, y es acerca de la humildad. ¿Qué tan humildes somos nosotros? ¿O qué obedientes somos para que, como la palabra de Dios nos dice ahí, el Señor Jesucristo nos está diciendo ahí, que aprendamos a Él, a ser mansos y humildes de corazón? Así que vamos a estar hablando en este tiempo acerca de la humildad. Vamos a orar. Señor, gracias le damos por este tiempo. Gracias, buen Señor, por la oportunidad que nos da de poder predicar su palabra. Somos indignos, somos pecadores, infieles, Señor. Pero gracias, Señor, porque tu gracia, Señor, nos ha rescatado, nos ha salvado, y nos das hoy la oportunidad, Señor, de hablar de ti, Señor. Ayúdanos a aprender a través de tu palabra acerca de este tema de la humildad, y que realmente busquemos la humildad y aprendamos de ti, Señor. Porque sí se puede, Señor, tu palabra así lo dice, Señor. Oramos en el nombre de Jesús y damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, acerca del tema que vamos a leer acerca de la humildad, y el Señor Jesucristo nos está diciendo ahí en San Mateo 11, 29, que aprendamos a Él. Dice que soy manso y humilde de corazón, dice. ¿Qué tanta humildad nos hace falta a nosotros los cristianos? ¿Qué tan humildes somos? ¿Qué tan humilde es usted? Y alguno puede decir, bueno, hermano, yo no soy nada humilde. Bueno, la Biblia nos dice que aprendamos a Él, que seamos humildes. Y no dice de una posición de que a veces vemos una persona y porque la vemos como tímida, pensamos que esa persona es humilde.
¿verdad? Tal vez en su forma física lo podemos ver, detectar, pero el Señor está hablando de una humildad de corazón. Y cuando hay una humildad de corazón, obviamente esa humildad va a salir a luz por medio de nuestro semblante, y puede ser también que seamos humildes de esa manera. Tal vez alguien vea a alguien y esa persona sea humilde, pero el Señor Jesucristo está hablando de una humildad de corazón. Dios nos llama a que busquemos ser humildes y temerosos de Él. Que busquemos ser humildes. ¿Qué significa humildad? Bueno, es aquella donde hay ausencia de soberbia, donde la persona no tiene nada de soberbio, es una persona humilde que con sus hechos, que tiene virtudes, capacidades, y no por eso se va a jactar, no por eso se va a hacer creer más que otros, sino que es una persona que buscará el bien y buscará ayudar a los demás con esa capacidad que él tiene. Bueno, lo vemos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él, siendo Dios mismo, se hizo hombre para venir a salvarnos a nosotros, se despojó de todo eso, siendo Dios mismo. Así que podemos ver ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero que vayan al libro de Proverbios 22:4, vamos a ir a Proverbios 22:4, ahí nos dice también acerca de la humildad. Proverbios 22:4, dice así, dice, riquezas, honra y vida, dice, son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Oiga bien lo que dice ahí, riquezas, honra y vida, son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Dios nos llama a que seamos humildes, que aprendamos a Él a ser humildes. Y podemos ver, hermanos, el peligro en que estamos. Cuando hay falta de humildad, nosotros podemos ver, hermanos, que hay mucha situación adversa, y es que la persona, cuando no es humilde, entonces podemos dar la otra cara a la moneda, que es una persona soberbia, es una persona altanera, una persona egoísta, una persona que todo lo sabe y solo él tiene la razón. Y la Biblia nos habla de ejemplos, que tengamos cuidado, hermanos, de que pase eso en nuestras vidas, de que haya orgullo en nuestras vidas. Y mire, vamos a ver algunos ejemplos ahí. Vamos a ir rápidamente a Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, vamos a leer de un personaje ahí en la palabra de Dios, capítulo 4, versículo 30. Está hablando de este hombre Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y dice ahí el versículo 30, recordemos que aquí Daniel interpreta el sueño que Nabucodonosor vino a él, y él quería que se lo interpretara, y Daniel fue puesto ahí para interpretarlo. Y él le interpreta todo el sueño, o sea, le dice qué le va a suceder. Y mira el versículo 30 que dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Miren, ahí está excluido la soberbia, el orgullo, y para gloria de mi majestad. Vemos ahí entonces, hermanos, que cuando una persona es humilde, vemos cómo se apodera el orgullo, la soberbia de esa persona que dice, yo lo puedo, fui yo, es mi fuerza, es mi majestad, es mi poderío, es todo lo que todo esto que yo he hecho es por mí mismo, que no se lo atribuyo a nadie más. Y miren lo que sucede más adelante. Leamos la lectura, versículo 31 de Daniel capítulo 4. Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarás, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio, en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Vemos entonces, hermanos, ahí qué sucede cuando una persona se cree que él tiene todo, que él lo controla todo. Y vemos este ejemplo de este hombre, cómo fue arrojado entre los hombres, y dice que comía pasto, y que su pelo creció como plumas de águila. Vemos ahí qué delicado es, hermanos, cuando en nuestras vidas no buscamos la humildad de corazón, no buscamos ser igual a Dios, en el sentido de imitarlo a Él, como dice la palabra del Señor, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón, nos dice el Señor Jesucristo. Vemos otro ejemplo rápidamente acerca de personas que se enorgullecieron en su corazón
Y realmente una persona, hermanos, o un cristiano que esté pasando esta situación o estemos pasando esta situación, vamos a ser avergonzados muchas veces. Y tengamos cuidado porque Dios nos llama a que podamos nosotros realmente buscar lo que a Él le agrada. Miren lo que dice en Éxodo capítulo 5, versículo 2. Éxodo 5, 2. Es otro ejemplo, ya vimos de Nabucodonosor, hoy vamos a ver de este faraón. Dice así, 5:2. Veamos el versículo 5:1. Dice: después Moisés y Aarón entraban en la presencia de faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y faraón respondió: ¿quién es Jehová? Sigue diciendo versículo 2: para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Imagínense qué declaración de tal persona, diciendo: ¿quién es Jehová? Yo no lo conozco. Soberbia, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos, con la soberbia en nuestra vida. Cuando no hay humildad, la soberbia se va a apoderar de nosotros, y ese es el cuidado que debemos de tener. Imagínense, ya vimos a un hombre que estaba en su reinado y fue quitado. Este hombre faraón, vemos ahora que dice que ¿quién es Jehová? Yo no lo conozco. Y vemos todas las situaciones que pasó ese pueblo por las malas decisiones, por no reconocer a Dios en el corazón de este faraón. Bueno, vamos a otro ejemplo más. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, versículo 9 al 11. Lucas 18, versículo 9 al 11. Estamos viendo ejemplos, hermanos, cuando no hay humildad en nuestras vidas. Ya vimos a Nabucodonosor, ya vimos al faraón. Ahora vamos a ver este ejemplo que sale aquí en Lucas 18, 9 al 11. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. El Señor Jesucristo está diciéndole esto a los fariseos. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Imagínense, ahí está haciendo una oración y se está menospreciando a otros y confiando en sus propias obras. Y dice versículo 12: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, mire las posiciones diferentes, hermanos, cuando hay humildad, dice así: mas el publicano, estando lejos, no quería mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y el Señor Jesucristo dice en el versículo 14: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Hermanos, tengamos cuidado con la soberbia en nuestras vidas, hermanos. Dios nos llama a que seamos humildes de corazón, que haya una humildad, que no nos creamos más que otros. Si hay virtudes en nosotros, que no menospreciemos a los otros, sino que esas virtudes sean para edificación de la iglesia, sean para ayudar a las personas que tanto lo necesitan. Ya vimos entonces Nabucodonosor, el faraón, el fariseo. Vamos a ver otro ejemplo más atrasito ahí. Lucas 12, 19. Lucas 12, 19, dice así la palabra de Dios. Dice, está hablando de rico insensato ahí, dice: y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Imagínense, esta persona confiaba en las riquezas, confiaba en su capacidad, y él llegó un momento como de complacencia, pero a la vez de querer hacer más. Y dice la palabra de Dios en versículo 20: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Bueno, tengamos cuidado, hermanos, cuando no hay humildad en nuestras vidas. ¿Cuánta humildad nos hace falta a nosotros? A veces, inclusive, hermanos, en la cuestión, a nosotros los cristianos nos toca también vivir eso. También, no solamente la persona que es inconversa, sino que como cristiano hay orgullo en nuestras vidas, y de repente podemos jactarnos de algunas cosas, y Dios nos llama a que seamos mansos y humildes de corazón. Nos dice que seamos humildes, hermanos. Qué bueno es, hermano, encontrarse con una persona que sea humilde de corazón, que usted al verla sabe que esa persona tiene poder, que esa persona tiene maneras como es eficiente en muchas cosas, y esa persona utiliza esa capacidad para servir. Y yo creo, hermanos, que nosotros
como cristianos, cuando nos encontramos y vemos en algún lugar o tenemos amigos o conocidos que de repente son soberbios o nosotros mismos somos soberbios, somos jactanciosos y menospreciamos a otros. Cuando vemos entrar a una persona así o cruzarse en nuestro camino a alguien así, de plano no nos cae bien y decimos, ¡ay, qué persona más soberbia, qué persona más orgullosa! Imagínense, nosotros como seres humanos a veces repudiamos ese tipo de situación, cuánto más nuestro Señor Jesucristo, que nos dice que seamos mansos y humildes de corazón. Tengamos cuidado, hermanos, con la soberbia. Vimos lo que le pasó a Nabucodonosor, vimos lo que le pasó al faraón después, ¿verdad? Con tanta insistencia que hizo, que él dijo que no iba a hacer para dejar ir al pueblo de Dios. Vemos aquí este fariseo, vemos también al joven insensato, ¿verdad? Que confiaba en sus riquezas. Tengamos cuidado, hermanos, seamos humildes de corazón. También hay un ejemplo de este capitán, este general Naamán, ¿verdad? Lo puede ver usted en 2 Reyes 5:11, donde este hombre era un hombre prestigioso, ¿verdad? De batalla. El versículo 5:1 habla de sus cualidades. Cuando Eliseo le dice que se vaya y se zambulla, ese hombre se enoja tanto, dice, ¿por qué? Dice, si hay mejores ríos en otra región, ahí lo puede ver ahí en 2 Reyes 5:11. Por el tiempo no vamos a ir ahí, pero cuando hay orgullo, hermano, no nos deja realmente ver nuestra posición, que somos vulnerables. Esta situación de este virus nos ha revelado todo lo vulnerables que somos. No hay tecnología, no hay medicina, no hay algo que detenga algo que se miraba que no era grave y vemos cuánto daño ha hecho. Somos vulnerables, no somos nada sin Él, hermano. Dios nos llama a que seamos humildes de corazón. Ahora, ya vimos ejemplos, hermanos, acerca de estas personas que no había humildad en su corazón. ¿Se identifica usted con uno de ellos? Yo me identifico, no quizás con uno de ellos, pero me identifico muchas veces con el orgullo que hay en mí, que no me deja ver, me ciega y muchas veces me ha hecho fracasar. Dios nos llama a que seamos humildes. Mire lo que dice Proverbios 19:21. Proverbios 19:21 estamos hablando de la humildad. Proverbios 19:21, perdón, dice así. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová, dice, permanecerá. O sea, muchas ideas, mucha posición podemos decir que tenemos, hermanos, pero dice que solamente el consejo de Dios va a permanecer. Busquemos el consejo de Dios. ¿Qué nos dice Dios en su palabra? Lo leímos en Mateo 11:29. El Señor Jesucristo nos dice que aprendamos de Él, que seamos mansos y humildes de corazón. Vamos a ver algunos ejemplos rápidamente de cómo la humildad, hermanos, debemos de buscarla. ¿Cómo buscar la humildad? Miqueas 6:8, rápidamente vamos a ir ahí. Miqueas 6:8 nos habla acerca de la humildad, hermanos. Es que nosotros como cristianos eso debemos de irradiar en nuestras vidas. Humildad. No solamente con una apariencia de humildad, no, sino una humildad de corazón, como dice la palabra de Dios. Dice Miqueas 6:8, oh hombre, si Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia, dice, y humillarte ante tu Dios. Hermanos, eso nos hace falta a nosotros, ser hermanos humildes de corazón, humillarnos ante Dios. Ante Él, hermano, debemos de humillarnos, debemos de doblar nuestras rodillas, porque Él es el único digno, hermano. ¿Quién lo tiene con vida hoy? ¿Quién lo tiene hoy con salud, con alimentación? ¿Quién nos ha sacado, hermano, de esta situación de enfermedad? Es Dios solamente, así que nos debemos a Él, nos debemos de humillar ante Él. ¿Qué nos pide? Dice ir a amar misericordia, hacer justicia y humillarnos ante nuestro Dios. Mire lo que dice también Romanos 12:3. Rápidamente, Romanos 12, versículo 3, dice ahí, acerca de cómo buscar la humildad, que la palabra de Dios dice que lo imitemos al Señor. Romanos 12:3 dice así, dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No tengamos un alto concepto nosotros mismos, hermano. Y si lo tenemos, debe de ser
con la medida de fe que Dios nos ha dado. O sea, humildes, hermanos. Está hablando de la humildad, que no menospreciemos a los otros, sino que seamos humildes y que sirvamos. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a servir. Usted sabe de lo que la Biblia nos dice acerca de cuando Él vino y lavó los pies de los discípulos. Imagínense, hermano, qué humildad eso, qué ejemplo de humildad. Cómo Él lavó los pies de sus discípulos. Cuando ellos tenían que lavárselos, Él los lavó. Mira lo que dice Santiago 4:10. Más adelantito, Santiago 4:10. Dice así: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Está hablando nuevamente que nos humillemos ante Él, que vengamos y que reconozcamos de que no somos humildes y que nos humillemos ante nuestro Dios. Primera de Pedro 5:5, más adelantito, es lo que dice Primera de Pedro 5:5 acerca de la humildad. Dice así el apóstol Pedro, mire que está diciendo aquí, qué consejo da el apóstol Pedro, y todos conocemos la historia de este gran apóstol. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, busquemos la humildad. Ese es el consejo que Dios nos da, que seamos humildes de corazón. Y vemos el apóstol Pedro diciendo claramente ahí: porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, ganamos mucho siendo humildes, ganamos favor de Dios primeramente, esa gracia que Él nos da. Y obviamente cuando somos humildes delante de Él de corazón, la gente lo va a reconocer sin necesidad de que nosotros lo reconozcamos. Hermanos, también vemos un ejemplo de hombres que fueron humildes, hombres que reconocieron su posición. Y mira lo que dice ahí rápidamente en 2 de Samuel 7:18. 2 de Samuel 7:18. Estamos hablando acerca de la humildad. Dios nos llama a que seamos humildes de corazón. La pregunta sería: ¿es humilde usted? ¿O busca ser humilde? ¿O cuánta arrogancia hay en nuestras vidas? ¿Cuánta prepotencia? Yo lo sé todo. Pero no, hermanos, no sabemos nada, hermanos. La palabra de Dios nos dice ahí de estos hombres que se humillaron ante Dios. Dice 2 de Samuel 7, versículo 18. Dice así: y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Ay, el rey David está diciendo: ¿quién soy yo y qué es mi casa? O sea, está diciendo: no soy nada, no soy nada realmente. ¿Y quién es tú, Dios mismo? ¿Por qué tú me has escogido a mí? Imagino un reconocimiento de inferioridad. O sea, esa persona decía: yo soy inferior, no soy nada realmente. Estaba reconociendo a Dios en su corazón. También mire lo que dice Primera de Reyes 3:7. Hombres que se humillaron a Dios. Y estos hombres, si usted mira, hermano, la historia de ellos, o ya la ha leído, vemos cómo ellos terminaron. Vemos cómo ellos se desarrollaron, cómo Dios los bendijo grandemente. Primera de Reyes 3:7 dice así: ahora pues, está hablando del rey Salomón, dice: ahora pues, Jehová Dios, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en el lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Reconocimiento. Este hombre estaba pidiendo sabiduría. No soy sabio, necesito ser sabio, dame sabiduría. Y Dios dice que se la dio y le dio mucho más de lo que pidió. Eso hace la humildad en nuestras vidas, hermanos. Que buscamos la humildad, Dios ve el corazón humilde y Dios nos va a bendecir siempre, hermanos. Como dice el apóstol Pedro, y él da gracia a los humildes. Vemos ahí otro ejemplo, Juan el Bautista. Mateo, vamos al Nuevo Testamento, Mateo 3:14. Estamos viendo ejemplos de hombres que buscaron la humildad de corazón, eran humildes de corazón. Claro, nosotros somos hombres pecadores, redimidos por la gracia de nuestro Señor, gracias a Él, y fallamos, pero Dios nos dice que busquemos ser humildes. 3:14 de Mateo dice así: mas Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. El Señor Jesucristo va ahí a las aguas a ser bautizado por Juan. Esa era una ordenanza que ya estaba ya escrita. Y él dice: yo necesito ser bautizado, no tú por mí, dice. O sea, un reconocimiento de reconociendo a Dios en su vida, reconociendo quién era el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Reconoce usted, hermano, quién es el Señor Jesús?
Hermanos, no tenemos que alejarnos de esa gracia. Busquemos, hermanos, venir nuevamente a Dios. Cuando nos alejamos de la iglesia, cuando nos alejamos de leer la palabra de Dios, cuando nos alejamos de orar, cuando nos alejamos de poder llevar las buenas nuevas, hermanos, estamos siendo soberbios, hay orgullo en nuestras vidas, porque estamos poniendo otras cosas en primer lugar, cuando Dios debe ser el primer lugar en nuestras vidas. Busquemos ser humildes, hermanos, que Dios nos va a bendecir y nos va a dar su gracia siempre. Mira lo que dice este ejemplo en Mateo 8, más adelantito, 8:8. Mateo 8:8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Reconocimiento, no soy digno, Dios. No soy digno, hermano, no somos dignos. Nadie es digno, hermano. No hay justo ni aún uno, dice Romanos 3:10. No hay justo ni aún uno. No somos dignos, hermano, de creernos que somos porque tenemos un título, porque quizás tenemos posición, porque tenemos un buen trabajo, o porque quizás nos está yendo de maravilla. Hermano, reconozcamos que nada es nuestro, todo le pertenece a Dios. Si esas bendiciones usted las tiene, hermano, dé honra y gloria al Señor. Y dice que debe ser para que sirvan a otros, para ayudar a otros. No solamente debe ser para mí, estas bendiciones para mí, también es para bendecir a otros. Como dice la palabra de Dios ahí en una de las cartas aquí del apóstol Pablo, dice así: de gracia recibiste, dad de gracias. Así nos llama el Señor, hermano, que demos gracias al Señor. Dios es bueno con nosotros, así que seamos humildes. Y también vemos este ejemplo en primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15 dice así. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Imagínense, él decía: no, hermano, ese primer lugar no me lo quitan, yo soy un pecador. Qué bueno es tener esa actitud, hermanos, de reconocer de que no somos nada sin Él, de que somos pecadores, y que no debe de haber orgullo, soberbia en nuestras vidas, sino que busquemos ser humildes a Dios. Hermanos, tengamos cuidado, busquemos al Señor. Si usted no es humilde o yo no soy humilde, busquemos de Él, humillémonos ante Él y reconozcamos que sin Él no somos nada y que lo que tenemos es porque Él nos ha permitido tener, han sido bendiciones de Él. Si tenemos una familia, ha sido bendición de nuestra familia. Si tenemos un trabajo, ha sido bendición del Señor el trabajo, darnos el trabajo, nos da la fuerza, nos da la salud. Y si estamos batallando con la salud, Dios nos está dando la fortaleza para seguir adelante. Que no nos rindamos porque Él está con nosotros. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel en cada momento. Siempre es fiel y bueno, es misericordioso. Hermanos, debemos de tomar una postura muy importante. Ya para ir casi terminando. Vamos a ver algunos ejemplos rapiditos de personas que se postraban a los pies del Señor. Me llamó la atención de que todas estas personas, siempre que miraban al Señor Jesús y había una necesidad en sus vidas, ellos se postraban a sus pies. Mira lo que dice Mateo rápidamente, Mateo 15:30. El libro de Mateo 15:30. Vamos a ver ahí lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Mateo 15:30 dice así: y se le acercaron mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos más enfermos, y dice ahí, y los pusieron a los pies de Jesús, y dice, y los sanó. Qué interesante, ¿no? Los pusieron a sus pies, dice, y los sanó. Rendición, hermano, eso está hablando de rendición, reconocer de que Él es Dios. Mira más adelante, en Marcos 5:22, que dice así, 5:22 al 23, dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Oiga, no era cualquier persona, era un principal de la sinagoga, una persona importante. Y luego que le vio, se postró, dice, a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y todos vemos cómo esta petición de este hombre fue contestada, porque Dios levantó a esta joven que ya había estado muerta, pero Él la resucitó. Es el poder de nuestro Dios. No hay nada imposible para nuestro Dios, hermanos. No hay nada imposible. Y estos hombres se humillaron a los pies del Señor. También miramos más adelante en Marcos 7:25.
Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino, y mira nuevamente la expresión ahí, y se postró a sus pies. Vemos entonces el rendimiento, vemos ahí, no soy nada, solamente Él puede, yo no puedo, pero Él sí puede. Vemos ahí entonces a estos ejemplos. Más adelante, Lucas 7:37, 38. Lucas 7:37 al 38. Dice: entonces la mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, dice ahí, versículo 38, llorando comenzó a rogar con lágrimas sus pies, y enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Hermanos, Dios nos llama a eso, hermanos, que debemos de humillarnos ante Él. Dobla usted sus rodillas, hermano. Busca de Él en oración. Buscamos en Él en oración. Esto aplica a mí también. Yo debo ser humilde. Yo debo buscar la gracia de Dios. Yo debo buscar servir a los demás. Para eso debe ser mi humildad. No para que la gente pueda verme y alabarme. No. La humildad es que me humillo ante Él. No soy nada sin Él. Busco de Él. Esa es la humildad. Humilde de corazón, como dice su palabra. Veamos este último ejemplo. Lucas 8:35. Lucas 8:35. Y salieron a ver lo que habían sucedido, y vinieron a Jesús, y hallando al hombre de quien había salido los demonios, sentado, mira bien, sentado a los pies, dice ahí, versículo 37 dice, pero lo vamos a leer nuevamente. Lucas 8:35 dice: y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre quien había salido el demonio sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. ¿A dónde estaba este hombre? Sentado a los pies del Señor. Eso necesitamos como cristianos, hermano, estar sentados a los pies de nuestro Señor. No somos nada sin Él, hermano. Recordemos, busquemos la humildad. Busquemos la humildad. El Señor nos dice que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Cuánta verdad hay en esto, hermano. Si lo hiciéramos nosotros, si lo buscáramos, a ser humilde a Dios, de ser humilde para el Señor, lo vamos a hacer para los hombres, porque no vamos a llevar una doble vida, a Dios no lo podemos engañar. Pero cuando buscamos ser humildes para Él, Él dice que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que vamos a orar así como está, hermanos, y busquemos la humildad que Dios nos llama a ser humildes. Recordemos esos ejemplos: el rey David, rey Salomón, Juan el Bautista, el centurión, el apóstol Pablo y muchos más, hermanos, muchos más que la Biblia se lo dice. Oremos. Señor, gracias le damos, Padre, por este tiempo. Gracias por sus bendiciones, sus cuidados. Gracias porque no somos nada, Señor, sin ti. Sin ti, Señor, no somos nada, Señor. Necesitamos humillarnos ante ti, Señor, buscar de ti y ser humildes de corazón para poder, Señor, ayudar a los demás, porque realmente sin ti, Señor, no podremos, Señor. Estos hombres reconocieron, Señor, Padre, de que no podían sin ti, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel. Señor, gracias, Señor. Ayúdanos a ser humildes, Señor, a servir a los demás. A eso tú viniste al mundo, Señor. ¿Qué ejemplo es ese, Señor, de cuando tú, Señor, lavaste los pies de tus discípulos, Señor? Agarraste una toalla con agua, Señor, y empezaste a limpiar los pies de estos hombres, a lavarlos y a secarlos. Señor, ayúdanos a ser humildes, Señor, porque cuando somos humildes nos pareceremos más a ti. Tú eres digno, Señor, tú eres bueno. Oramos en tu nombre, Padre, y damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga y sigamos buscando lo que Dios le agrada, Señor, que le agrada al Señor. Busquemos las cosas de arriba y seamos humildes, que es una de las virtudes que Dios nos dice que busquemos. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga.